Bueno, pues tiempo ya para la entrevista, para conocer aspectos hoy relacionados con los servicios sociales que se prestan en el municipio de Tías, en fin, la población en general, también el área de los mayores y demás, y con Nicolás Saavedra, quien ya saludamos hasta de la tarde. ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenas. Hola, muy buenas tardes. Siempre esta mañana me estaba acordando de ti, justamente porque venía con el coche escuchando la radio y decía, no, es que ha subido el salario mínimo interprofesional, ha subido ahora con carácter retroactivo al 1 de enero, 1.130 y no sé cuántos euros, un 2 o un 3% más, un rollo de estos. Pero claro, las papas subieron un 300%. La coste de la vida ha subido un 20 y tantos %, la gasolina no sé cuántos y demás, ¿no? Entonces yo me estaba justamente acordando cómo en Tías, y a eso voy, aunque tenga la culpa de que ha subido el coste de la vida, cómo resolvieron en Tías y de qué manera todo el tema de la subida de las necesidades cuando la COVID, ¿no? Que me acuerdo que llegaron 800 familias o 900. Sí, 780 familias, efectivamente. 900 familias. Sí. Y claro, yo estaba pensando, puede ser que eran 900 familias, y eran 900 familias, efectivamente, ¿no? Sí, y de hecho, bueno, todavía tengo algunos sectores profesionales no, empresariales, que dice que el concejal en ese momento tenía la lengua muy suelta, pero es la realidad de lo que yo viví. O sea, no es que lo dijera el concejal del área, es que lo decía el equipo técnico. Es decir, el problema que teníamos no era solo la pandemia de COVID, sino que, bueno, pues los contratos eran los que eran, contratos, personas que trabajaban 12 horas, cobraban por 8 y estaban contratados por 4. O sea, como cuando llegan los ERTE, bueno, pues el ERTE apenas eran 300, 400 euros que no llegan ni para pagar el alquiler. Entonces, ¿problema que se detectó en ese momento? Pues que el problema es más grave que gente desempleada. El problema de fondo es que tenemos trabajadores y trabajadoras pobres, empobrecidos. Entonces, bueno, pues la realidad es que sí, bueno, ha subido un 3%, 3 y algo por ciento, creo que es, pero en realidad no se corresponde con lo que una familia necesita para subsistir, ¿no? Está casi, ¿no? Y aquello ya terminó ahí, es decir, te lo pregunto porque en Arrecife, por ejemplo, ha habido el efecto rebote. Ahora se le está pidiendo a muchísimas familias que devuelvan ayudas porque se gestionaron mal o porque no lo entendieron bien las familias o por no sé cuántos. ¿En Tías no hay ningún problema de esas características? Afortunadamente no, y la verdad es que yo sigo sin entender. Otro día me comentaba un compañero, bueno, Tomás, en este caso el concejal de Hacienda, digo, yo no he podido entender eso de que una persona, decir, nosotros, cualquier informe que se hacía para una ayuda económica, estaba avalado por 2 trabajadores sociales o trabajadoras sociales, y nadie ha tenido que devolver un solo céntimo de ese dinero que en su momento, y nosotros, bueno, pues se pagaron, siempre repito, 780 familias. Si multiplicamos por 4 miembros familiares, estamos hablando de casi el 11, el 12% de la población del municipio. Tuvimos que darle alimentos, bebidas, medicina, en algunos casos, pues, atención especializada médica, bueno, gafas y estas cosas, agua, luz, alquiler. En ningún caso hemos pedido, casos muy, muy excepcionales, ¿no?, de justificaciones de 200, 300 euros porque perdió el ticket, pero que se resuelve, quiero decir. Pero eso que he escuchado en Arrecife, devoluciones masivas de subvenciones o de ayudas, no, de verdad que no lo he terminado de comprender, porque la solución que nosotros buscamos fue alternativa. Es decir, bueno, tenemos una pandemia, tenemos un montón de ayudas que dar y prestaciones que dar a los vecinos y a las vecinas. ¿Qué hacemos? Pues vamos a favorecer el que tengamos no 2 trabajos sociales, sino 5, 6, 7, fue lo que hicimos. Entonces eso nos facilitó el hacer las cosas como había que hacerlas, ¿no? O sea, con informes. Y ese 11-12% de la población, Nicolás, actualmente, ¿en qué porcentaje ha quedado? ¿Cómo está la situación? Lo digo porque, como ya conoce todo el mundo, el principal motor económico de la isla es el turismo. Tías, municipio claramente turístico, pero sí que es cierto que el foco está puesto precisamente en que la isla está llena, pero precisamente no repercute en la calidad, en que mejore la calidad de vida de los ciudadanos, sino todo lo contrario. Entonces, quizás algo está fallando, ¿no? Sin duda, sí, yo no tengo la menor duda de que es así. Es decir, el reparto de riqueza no se está viendo, eso es evidente. Tenemos cada vez más turistas que nos visitan, tenemos más ingresos, pero realmente no hay un reparto económico, eso sin duda. Afortunadamente, en el caso de nuestro municipio, es verdad que ahora mismo estamos en torno a 800 desempleados y desempleadas, ¿no? Eso es verdad. Y en el caso del Banco de Alimentos en concreto,
pues Banco de Alimentos, nos vamos a hablar de bienestar social en general, pues son 80, 90 familias a las que atendemos, estamos hablando de al menos 700 familias menos. Ahora, dicho esto, cierto es que, bueno, que todavía nos queda mucho trabajo y eso no nos corresponde precisamente a los ayuntamientos, ni siquiera a los cabildos, sino a los gobiernos estatales y canarios en favorecer pues leyes que hablen de reparto, porque cuando nos veamos una situación como esta, de nuevo, que ocurrirá, espero que no mañana ni pasado, pero vamos a ver, las pandemias aparecen de vez en cuando o crisis de carácter económico, pues no tenemos unos servicios sociales todos los fortalecidos que necesitamos, entre otras cosas porque las leyes no favorecen el que esos ingresos sean los necesarios para una familia, ¿no? Bueno, la población te lo supo reconocer, ordenándote que repitas como concejal, cosa que no ocurrió con otros compañeros del partido de ustedes, que luego si quieres podemos hablar de ello, y repites experiencia además en el pacto con José Juan Cruz. ¿Qué tal esta segunda experiencia? Pues bien, yo creo que hay yo siempre digo que la primera herramienta que hace falta en un pacto es la lealtad, pero ya no la lealtad personal con las distintas organizaciones, sino la lealtad con el municipio, la lealtad con los vecinos y vecinas que tenemos que atender, ¿no? Ha habido en todo el mandato anterior y en este pasa exactamente lo mismo, que se ha reforzado las áreas sociales, y no hablo solo de prestaciones y del área exacto o precisa de bienestar social, sino de todas las áreas sociales, sea deporte, sea cultura, y yo creo que eso fue la herramienta principal que ha unido a que repitamos en este caso el pacto, ¿no? Yo creo que la anterior experiencia fue positiva en cuanto a que el municipio ha visto mejora en todos los niveles y creo que hemos entendido lo que siempre repito, que sé que me repito mucho en ese sentido, que Tía, bueno, no solo necesita infraestructura urbana, sino humana. Entonces, el resto del grupo de gobierno ha entendido perfectamente que con esta Tía, la experiencia que hemos puesto en marcha, ¿no?, de este plan integral, era necesario, que con esta Tía nos va a permitir, en la medida que hemos puesto a coordinarse 40 colectivos que ejercen su acción social y voluntariado en el municipio, nos hemos puesto de acuerdo y eso nos va a hacer, con esto con lo que decía antes, nos va a hacer ser bastante más fuerte si viviéramos una situación parecida a la que vivimos hace apenas 2-3 años, que parece más tiempo, pero que fue casi antes de ayer, ¿no? Entonces nos va a hacer más fuerte en el sentido de que, bueno, la colaboración ciudadana es importante, la colaboración de los colectivos especializados en diferentes temas es importante y eso, desde luego, redunda en favorecer la tarea que se haga. Entre eso, que hemos puesto de acuerdo que es importante el trabajo transversal de todas las concejalías y que la ciudadanía ha respondido, los colectivos sociales han respondido a esa llamada, yo creo que eso ha fortalecido bastante el que el pacto siga fuerte, siga sano y digo, sobre todo, el hecho de la lealtad a la propuesta que hemos hecho a los vecinos, ¿no? ¿Y cómo has asumido, Nicolás, cómo has enfrentado un poco esa otra parte que decía Jaime de quedarse Podemos sin representación en el resto prácticamente de gobiernos municipales y también en el Cabildo insular? Hombre, no es grato, por supuesto que no. Yo creo que yo todavía no tengo todos los elementos para decir, bueno, esta fue la razón. Yo creo que hubieron más de una razón, ¿no? Más de una razón, seguramente. Pero sí es verdad que siempre digo lo mismo, digo, bueno, los partidos son herramientas y como tal hay que verlos. Es decir, ahora estamos en un proceso dentro de Podemos, en concreto, un proceso de reestructurar, de ver qué pretendemos hacer con nuestra organización. Ya hemos tenido, bueno, pues en este caso acabamos de salir prácticamente de procesos electorales internos, tanto para las primarias a Europa, donde pues creo que el apoyo a Irene ha sido mayoritario no, ha sido, vamos, casi unánime. Y luego en organizarnos, estructurar nuestra organización a nivel de Canarias en concreto. Cada nacionalidad y cada espacio de este país lo ha ido haciendo. Nosotros en Canarias, pues hemos dicho que queremos que Noemí nos siga encabezando el proyecto, pero siempre digo eso, que es verdad que yo no tengo todavía herramientas suficientes o elementos para decir, bueno, lo que pasó fue esto, porque claro, si nos hubiese ocurrido solo a nuestra organización, pero que fueron a otras organizaciones de izquierda también, si pasó en Arrecife a otra organización de izquierda, y bueno, yo creo que el descalabro incluso llegó en Canarias a otras organizaciones de centro izquierda o que también no entendieron qué ocurrió cuando además estuvieron gobernando. A nosotros especialmente nos pareció
o nos supo como un dolor importante el hecho de toda la tarea que hizo Noemí Santana en el área de derechos sociales, que no se reconocía su tarea, ¿no? Que ni siquiera Noemí estuviera en el Parlamento, nos pareció de verdad. Y lo mismo puedo decir por el resto de los lugares donde estamos. ¿Podríamos mejorar nuestras tareas en el Cabildo? Yo estoy convencido de que sí. El Cabildo podríamos haber sido, pues, poner sobre la mesa más propuestas de carácter social y más propuestas incluso de carácter de protección del territorio que no se pusieron. Bueno, eso sí lo he comentado alguna vez contigo, creo que sí, y yo creo que una ausencia de un líder o lideresa claro a nivel insular, a mí me parece que es algo que se ha echado en falta, al menos desde el punto de vista de los medios de comunicación, porque muchas veces nos encontrábamos huérfanos a la hora de tratar de acudir a un interlocutor o interlocutora que opinara sobre los aspectos generales de la política y a través nuestro que la población recibiera ese mensaje contundente de que hay alguien al volante, ¿no? Que por supuesto que lo hay, a su manera. Pero no sé, una vez creo que llegamos a comentar esa ausencia. No sé si ustedes o tú personalmente crees que eso puede ser un factor. Sin duda lo es, sin duda es un factor. De hecho, desde la última gran asamblea a nivel estatal, que fue Vistalegre 2, fue creo, bueno, no recuerdo muy bien, se planteó, no estuvimos de acuerdo. Canarias, de hecho, estuvo de acuerdo en la nueva estructura que se creó. Desaparecían lo que era la coordinación insular. Ahora creemos que estamos en esa fase que hay que recuperar a alguien que nos represente a nivel insular. El otro día me preguntaban en un medio, no recuerdo en cuál fue, un medio radiofónico, me preguntaban, no, es que usted, me preguntaban, no, aseveraban o aseguraban que yo era, digo, no, yo nunca he tenido cargo orgánico dentro del partido. Estuve un tiempito, apenas cuando empezamos. Lo que sí es verdad, en el caso del Círculo de Tía, lo que sí es verdad, que soy pues, de los militantes más viejos no solo en edad, sino también en militancia, más viejos que yo en edad también los hay, pero en militancia, o sea, yo empecé en esta organización hace 10 años, cuando nace Podemos prácticamente. Entonces, sí es verdad que pues, algunos medios me llaman, pero yo nunca he sido representante, o sea, no tenía un cargo orgánico dentro de la organización. Ahora hay que tomar esa responsabilidad. Yo creo que es verdad, es cierto que necesitamos a alguien que sea la cabeza visible para medios y para que la población también pueda pues acercarse. Nos ha faltado y ahora estamos precisamente en este proceso, el nuevo proceso electoral, reforzando esa estructura que no voy a culpar a nadie, pero que entre todas y todos en la organización la debilitamos, sin duda. ¿Te planteas, Nicolás, dar ese paso de ser esa figura a nivel insular? Bueno, la verdad es que lo he hablado con algunas compañeras, algunos compañeros, y me dice, bueno, pero ¿por qué no te animas? Digo, pero es que resulta que ahora soy el que más tareas tengo de los que estamos por aquí. Pero bueno, yo repito que esto es una herramienta. Si hiciera falta, a pesar de que no ando sobrado de tiempo precisamente, pero bueno, creo que tengo ese compromiso con mi organización, con la gente con la que llevo trabajando pues tanto tiempo, y si hiciera falta, pues sí. Bueno, volviendo a tu libro, bueno, todos son tu libro, en definitiva, sí. Pero bueno, al libro inicial de esta conversación, me gustaría plantearte, claro, ahora hay una nueva dirección insular en el Cabildo con respecto a los temas de asuntos sociales, políticas del mayor. Yo no sé cómo está encajando Tías en esas nuevas intenciones del Cabildo del área de asuntos sociales. Bueno, yo de entrada hay una cosa que no he terminado de entender. Está claro que el presidente del Cabildo pues toma decisiones. Sabemos que no es el mismo funcionamiento de un municipio, es muy presidencialista. Y así lo ha ido dejando claro el presidente del Cabildo, sin duda. Es decir, yo nunca entendí que se separara la Concejalía de Bienestar Social de la de Mayor, y así se hizo. Ahora hay la Consejería, y ahora hay una consejera del Mayor. Yo eso nunca lo entendí. De hecho, si hay una razón por la que yo pedí en este nuevo mandato unificarlo, fue por eso. No entiendo que se separe Bienestar Social de Mayores, nunca lo he entendido. Bueno, pues el Cabildo lo acaba de hacer. Yo la verdad es que me gustaría que el Cabildo cuente más, o sea, el Cabildo tiene que tener en cuenta que no es un ayuntamiento insular. El
que los ayuntamientos somos los ayuntamientos, somos 7 ayuntamientos, y que yo creo que la labor del Cabildo tiene que ser, sobre todo, favorecer que los ayuntamientos tengamos todas esas herramientas a nuestra mano para poner en marcha todos esos proyectos que queremos. O sea, no es usted me da organizado, no. Nosotros tenemos nuestra agenda, y eso es algo que reiteradamente ya he repetido cuando he tenido reuniones con el área mayor. Mira, es que nosotros tenemos nuestra agenda. Usted no me puede proponer algo con un 10 días de antelación, porque nosotros tenemos nuestra agenda de eventos con nuestros mayores. Y eso está ocurriendo, desgraciadamente. Yo lamento tener que decirlo, pero es que es una realidad. Entonces nosotros queremos que la participación y la colaboración del ayuntamiento tiene que ser de otro modo. Tiene que ser, oye, ¿cuál es la agenda de ustedes? ¿En qué podemos colaborar? No puede ser una agenda de voy a imponer estos eventos, porque nosotros ya tenemos nuestra agenda que la llevamos trabajando durante mucho tiempo, y además con personal técnico que lo lleva trabajando no desde que Nicolás llegó al área mayores, sino desde muchos años. Es decir, son proyectos que se llevan trabajando año tras año. No se repiten las cosas, pero sí es verdad que son el mismo equipo técnico, y nosotros queremos, sobre todo queremos que ese equipo técnico sea con quien el Cabildo contacte directamente, además de con el concejal del área, por supuesto, pero que se tenga en cuenta cuál es nuestra agenda, y que creo que el trabajo del Cabildo sí tiene que ser fundamentalmente de colaboración con los ayuntamientos. ¿Cómo lleva, Tías, Nicolás, lo de la parte de la atención a domicilio? Porque es verdad que es un punto ciertamente débil en algunos municipios, y creo que se hizo una reunión, no sé si estuviste, creo que se hizo una reunión justamente por parte del Cabildo Insular con los responsables de cada ayuntamiento para precisamente tratar de ver un poco, de poner sobre la mesa qué es lo que está ocurriendo, y no sé si de insularizar el servicio o mínimamente de coordinar, ¿no?, entre las diferentes instituciones. ¿Cómo lleva, Tías, todo este asunto de la atención a domicilio? Yo diría que debilitado en todos los municipios, o sea, a pesar de que algunos no queramos reconocerlo, debilitado en todos. ¿Por qué? Porque el servicio de domicilio no puede ser simple y llanamente el que te cocinen al mayor o a la persona dependiente, o que le hace en su casa. No, el servicio debe ir más allá. Tenemos que tener terapeutas ocupacionales, tenemos que tener, o sea, el servicio es incompleto, eso es la realidad, y creo que todos los ayuntamientos tenemos lista de espera de personas dependientes que necesitan. La ley de dependencia sabemos lo que tarda, mucho tiempo, en algunos casos, por desgracia, cuando es aceptada para una persona, ya esa persona no existe. Entonces, nosotros tenemos que reforzarlo, y no nos vale que nos digan, no, es que las competencias... No, las competencias, nosotros somos los que tenemos, los ayuntamientos, los que tenemos el conocimiento cercano de las necesidades de los vecinos y vecinas que tienen un mayor o una persona con discapacidad a su... Entonces, hubo una experiencia, una propuesta importante de la Consejería de Derechos Sociales del gobierno anterior, del gobierno de Canarias hablo, que vino la que entonces era vino Noemí Santana como consejera, pero también la viceconsejera, que en este caso ahora es concejala en el Ayuntamiento de Las Palmas, ¿no? Gemma Martínez. Nos hicieron una propuesta concreta, de hecho había dinero sobre la mesa que había puesto el gobierno de Canarias para eso, para que fuera un servicio insularizado, incluso a nivel del gobierno de Canarias, ya no solo insularizado, sino quería implicarse en eso, porque la realidad es que lo que llega a veces, incluso cuando tiene el máximo de ayuda para el tema de la atención, no llega. O sea, una familia no paga con 800 euros una ayuda permanente o una atención permanente a la persona con discapacidad. Entonces, quiero decir que nosotros, los ayuntamientos, tenemos que seguir atendiendo a nuestros vecinos y vecinas con discapacidad o mayores. Se puso un dinero, bueno, pues el Cabildo ahora parece que lo que pretende es otra cosa distinta a lo que ya se propuso. De hecho, recuerdo que hace algunos años se contrató el Cabildo anterior, el gobierno anterior, a una empresa, Sigma 4, creo recordar que se llamaba, para hacer un trabajo de investigación, de diagnóstico a nivel insular de cómo estaba el servicio de ayuda a domicilio. A partir de ese diagnóstico fue lo que se tramitó con el gobierno de Canarias, o lo que se habló con el gobierno de Canarias, digamos, para ver cómo mejorar el servicio. Bueno, pues ahora la propuesta del Cabildo creo que es distinta, es contratar una serie de horas para reforzar los servicios. Pero claro, tendremos que decir a los ayuntamientos qué parte del servicio hay que reforzar. Yo la verdad es que personalmente creo que la otra propuesta cumplía más con las expectativas y con las necesidades que los vecinos y las vecinas tienen con respecto a su ayuda a domicilio. Bueno, tenemos que ir terminando ya. Se acaban de aprobar los presupuestos de Tías. La pregunta es doble. Uno, ¿contemplan todo el dinero que Nicolás había pedido en un principio para desarrollar las políticas? Y dos,
¿Para qué va a dar ese dinero? ¿Qué políticas le esperan al área en el 24? Bueno, sí, contempla lo que habíamos solicitado desde el área. Yo siempre digo lo mismo, los dineros no solo solicita Nicolás, sino el equipo técnico, porque al final Claro. son los que manejan esos duros. Donde en bienestar social, afortunadamente, digo, con el refuerzo que hemos hecho desde el Plan Integral Conecta Día, hay un montón de proyectos, tanto de carácter educativo como de ocio, que lo estamos cubriendo con esos colectivos. Entonces, bueno, pues se refuerza el tema de becas y ayuda al estudio, se refuerza, y además con un buen incremento, se refuerza y mucho, que es una cosa que sí me gustaría poder decir, es el tema de bienestar animal. Tenemos una ley que entró el 27 o 29 de septiembre del año pasado, pero que a veces se nos olvida que realmente, bueno, hay una estatal, pero que la canaria hace 20 años y prácticamente difiere muy poco. Es decir, ya nos obligaba a cuidar, en este caso, las colonias ferales. Bueno, pues ahí hemos aumentado, casi hemos cuadruplicado el presupuesto. Y en el resto de áreas de subvenciones y de ayuda a necesidades de la familia, también cada año se aumenta, pero en función de lo que vamos viendo nunca podemos olvidar que ya nos pasó con el inicio de la pandemia, que al final hubieron que hacer modificaciones presupuestarias e incorporar más dinero al área de bienestar social, pero de momento creo que ha sido un objetivo, por lo menos en la parte nuestra, ha sido un presupuesto lógico, razonable y que nos va a dar perfectamente. Y en lo de la Ley de Bienestar Animal, por profundizar un poquito más y brevemente, ¿se apoyan ustedes en alguna organización que les desarrolle algún tipo de trabajo o se encarga directamente el Bueno, nosotros tenemos varias cosas. Por un lado, tenemos una licitación donde tenemos externalizado el servicio de acogida de esos perritos y tal que están en la calle, ¿no? O de personas que por razones de enfermedad no pueden seguir teniéndola. Eso lo tenemos en una licitación externalizada, porque no tenemos lo que es un centro propio. Y por otro lado tenemos subvenciones de colectivos de bienestar animal, 2 en concreto para atender a las colonias ferales, que tenemos, eso sí quiero recordarlo, 200 colonias ferales censadas, que tenemos geolocalizadas. Habrá más, no sabemos, estamos en ese trabajo de investigación, pero sí es verdad que tenemos 200, si multiplicamos por aproximadamente 10, estamos hablando de 2.000 gatos en colonias ferales, que hay que atenderla, que la ley nos dice que son gatos del municipio a los que tenemos que alimentar, tenemos que esterilizar y tenemos que cuidar. Entonces eso nos ha obligado pues a tener contactos directos con otras organizaciones que controlan mejor eso con nosotros, porque son especializados, y a las que este año subvencionamos para que colaboren en mejorar y claro, también compra de alimentos, de piensos para las alimentadoras, que son en torno a 20 en el municipio de Tía. Pues dicho queda, Nicolás Saavedra, muchísimas gracias por haber venido esta tarde aquí. Gracias a usted. Buenas tardes. Enseguida se incorporan, si no varía la agenda, José Ramón Sánchez, Domingo Rivero y Alberto Acosta, y entre todos completamos la jornada de hoy desde el punto de vista de la opinión.